Nos dan las 7 de la mañana ya con 49 minutos. Y sí, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del INE, aprobó por unanimidad los aspectos metodológicos y técnico-operativos para la aplicación de criterios y reglas operativas de la Distritación Nacional 2021-2023. Ejercicio que deberá realizarse con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, que fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, por el INEGI. Este anuncio, por supuesto, causó polémica el fin de semana, causó mucho interés y hay que hablar de ello con quienes estuvieron dentro de esta propia discusión, y es por eso que nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, Luisa, un gusto estar en tu espacio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, agradecemos muchísimo, consejero, que se tome el tiempo de respondernos y preguntarle de entrada a qué nos estamos refiriendo con esta redistritación, consejero. ¿Por qué era necesaria? Claro que sí, es un tema técnico, pero importante para asegurar los derechos políticos de la gente. En nuestro país, en la Cámara de Diputados, que es quien representa la pluralidad de la sociedad, se integra por 300 diputados de mayoría relativa que se eligen en 300 distritos uninominales, y el propósito de redistritar, de definir la geografía electoral cada cierto tiempo, es que la población, como se va moviendo, como hay migración, como hay mayor crecimiento del número de habitantes en algunas zonas del país que en otras, pues que justamente la geografía electoral se adapte a la población. Así que cada que se levanta un censo, cada 10 años, hay que hacer la distritación para que todos tengamos el mismo derecho a la representación, para que no haya, digamos, una población más pequeña que tenga más diputados que poblaciones más numerosas y que carezcan de representación. Por eso es que cada censo da los insumos para saber a dónde se movió la población y cuántos distritos electorales debe tener cada entidad, y también al interior de las entidades cómo se hace el trazo. Vamos a suponer que en algunas zonas de una entidad federativa hay más actividad económica, crecen más algunas ciudades que otras, pues según el número de gente que vive en cada lugar, así se irán distribuyendo los distritos. Entonces, el censo nos da los insumos y las reglas nos la da la Constitución. Dice la Constitución que debe haber igualdad en la representación, y entonces, como hay 300 distritos, se divide a la población del país entre 300, y eso nos da pues un número que a su vez nos va a permitir conocer cuántos distritos hay por entidad federativa. Por ejemplo, se divide, vamos a empezar con Aguascalientes, la población de Aguascalientes entre ese resultado que fue el que sale de dividir la población entre 300, y sabemos cuántos distritos le tocan a Aguascalientes, cuántos a Baja California, cuántos a Baja California Sur, y así sucesivamente. Después, lo que el INE hace es trazar los distritos con criterios como el siguiente. Además de respetar la igualdad poblacional, tenemos que procurar que haya distritos con población indígena al menos en 40%, es decir, ahí donde vive más gente indígena, hay más comunidades y pueblos indios, se tratan de agrupar para que su presencia no se disperse y tengan más peso electoral. También se deben de respetar los límites municipales, la forma de los distritos debe ser compacta y sin islotes. Debemos de buscar que los tiempos de traslado sean los menores al interior de un distrito para que se pueda operar una elección, y ese es el trabajo en el que está involucrado el INE en este momento. A ver, nos comenta, consejero, entonces, que estamos hablando de un ejercicio habitual cuando hablamos de redistritar, de definir esta geografía electoral, que hay que comentar, bueno, efectivamente causó mucha polémica el fin de semana. Para estar en el entendido, consejero, ¿cómo es que se realiza este cálculo que causó tanta polémica, particularmente en la Ciudad de México? Me parece que fue el espacio, la entidad donde se generó más ruido al respecto. Sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que
justamente como la población cambia, pues hay entidades que respecto al pasado pueden tener más distritos o menos. En el caso de la Ciudad de México, esta representaba un porcentaje de la población mayor. Hace 11 años, cuando se hizo el censo de 2010, que tenía algo más, tenía 8 millones, más de 8 millones y medio, ahora se tiene poco más de 9 millones, creció la población, pero creció solo en 358,000 personas. Hay otras entidades como Nuevo León que crecieron en 1,400,000 personas en estos 10 años. Entonces, ¿cómo se obtuvo el cálculo de la Ciudad de México? Se divide el total de la población de la Ciudad de México, estos poco más de 9 millones de personas, entre aquel resultado de dividir a la población, que son 126 millones, entre 300, que nos da 420,000. ¿Cuántas veces cabe 420,000 en la Ciudad de México, en la población de la Ciudad de México? Pues cabe 21.9 veces. ¿Cuántos distritos le quedan a la ciudad? 22. Eso es lo que manda la Constitución, es la fórmula, y es muy fácil hacerlo, es una división. Ahora, hay algunos políticos que dicen, le están quitando representación a la ciudad. Bueno, en realidad no es que le estemos quitando, es que en términos relativos, cada vez vive menos gente en la Ciudad de México y más en otras entidades. El hecho de que haya más población en otras entidades, pues hace que la Ciudad de México pierda distritos, porque la gente, pues, se ha movido. La población sobre todo suele crecer donde más dinamismo económico hay, por ejemplo, hacia el norte, Nuevo León, Coahuila, Baja California, en otras entidades como Yucatán, donde hay bastante migración de mexicanos y mexicanas, no solo los que nacen allá en Yucatán, sino los que se están yendo a vivir a la zona de Mérida. Pues eso hizo que, por ejemplo, Yucatán ganara un distrito. Así que, pues son matemáticas simples, es algo muy sencillo, pero como sabemos, pues hay a quien le gusta enredar las cosas y contaminar la discusión diciendo que hay un sesgo por parte del INE. La verdad es que el INE no construyó los datos son del censo del INEGI, y que la fórmula esta de dividir entre 300 y luego ver a la población de cada entidad, dividirla entre ese resultado para ver cuántos distritos le toca a cada entidad, pues eso está en el artículo 53 de la Constitución. Entonces, si todos tenemos las cifras claras y sabemos dividir, no puede haber polémica ni duda. A mí me gustaría regresar un poquito más adelante al tema, digamos, político, al tema de la discusión propia de los partidos, pero creo que sería muy interesante hablar, consejero, de cuáles son estos retos que arroja la redistritación, considerando, por ejemplo, la propia distribución, no sé, de la Cámara de Diputados, o inclusive cómo poder garantizar verdaderamente la igualdad en términos de representación, justamente para ello, para garantizar a la ciudadanía ese propio derecho. ¿Cuáles son esos retos que están encontrando? Bueno, el primero es que no haya distritos, vamos a decirlo, con 800,000 personas y otros con 200,000, porque eso sería afectar el distrito que tenga 200,000, pues tendría un diputado y el otro también un diputado, es decir, que serían 4 veces más de representación de un distrito que otro, ¿no? O sea, que la población tendría más facilidad de nombrar a un diputado que otros connacionales, lo cual pues no sería justo que afectáramos el derecho a la representación. Entonces eso es lo primero que hay que salvaguardar. Otro tema muy importante tiene que ver con esta agrupación de pueblos y comunidades indígenas. El INEGI, con la colaboración del INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nos ha dado las cifras ya de la población indígena y afromexicana. Estamos hablando de algo más de 24 millones de personas, de un total de 126 millones, y debemos de procurar que no se dispersen esas comunidades y pueblos, que puedan configurar lo que se llama distritos indígenas. Con el censo de 2010 hubo 28 distritos indígenas de los 300. Veremos si hay más, lo cual es de esperarse porque la población indígena ha crecido de manera ágil, no tanto
porque haya mucha más gente hablando lenguas indígenas, sino porque de acuerdo a los tratados internacionales, para identificar a las personas indígenas, el criterio que se debe usar es el de autoadscripción, es decir, quien se sienta integrante de una comunidad, de un pueblo, de una cultura indígena, y así lo refiere en el censo de población, pues se toma a esa gente y ese es el dato. Entonces ahora tenemos estos 24 millones, eran algo más, casi 16 millones hace 10 años. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es una consulta además con los pueblos y comunidades indígenas para explicar de qué se trata la distritación y luego preguntarles qué opinan del trazado de la distritación que estamos haciendo y dónde sugieren que pueda quedar la cabecera distrital. Esto va a ser una consulta que vamos a desarrollar entre este año y mediados del próximo en todas las entidades y en los 300 distritos electorales, así que la inclusión y la participación de pueblos y comunidades indígenas es buena parte del reto que tenemos en este momento. Bueno, parte de los retos que se tienen y parte de la información que compartimos esta mañana sobre la Distritación Nacional 2021-2023, consejero. Y bueno, pues en esta parte del tema político, preguntarle, tenemos el tema de la distritación, por ejemplo, también viene el de la revocación de mandato. Y sí, hay tensiones efectivamente con el partido Morena. ¿Cómo se pueden resolver y cómo se puede llegar a mejores acuerdos para tener justamente el beneficio, la garantía de los derechos de la ciudadanía en términos electorales, en términos de representación? Bueno, pues yo creo que siendo todos muy respetuosos de la Constitución, si la Constitución dice que después de cada censo hay que hacer la distritación y que a cada entidad le corresponden los distritos que define su peso poblacional y ese peso poblacional ya lo dio el censo, pues simplemente seguir adelante con el ejercicio sin tratar de anteponer intereses políticos partidistas particulares sobre el interés general. Yo creo que la Constitución es muy clara y si todos nos comprometemos a respetarla no va a haber ningún problema. En lo que hace a revocación de mandato, el INE justamente en su sesión del jueves pasado aprobó también unas modificaciones a los lineamientos de revocación de mandato en atención a la propia ley que acaba de publicarse a mediados de septiembre sobre revocación de mandato y pues la verdad es que ya están las reglas claras. El INE va a tener listo a partir de este mes, pero para que empiece el 1 de noviembre la aplicación para la recolección de firmas de quien quiera impulsar la revocación del mandato del presidente. Así que pues los aspectos logísticos y normativos ya están resueltos. Lo que necesitamos ahora es esperar que primero se junten las firmas para saber si habrá o no revocación de mandato. La recolección de firmas va a transcurrir entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Y otro aspecto importante es que el INE, como no sabemos a ciencia cierta si va a haber revocación, lo que hicimos fue pedir un presupuesto por si llegara a darse. Se lo solicitamos a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene que aprobar el presupuesto antes del 15 de noviembre. Entonces, pues quisiéramos contar con la certeza de que de haber revocación se contará con los recursos para salir a instalar 162,000 casillas en todo el país. Es una elección que debe ser igual de vigilada y tener las mismas garantías que una elección presidencial. Imagínense, si para una elección presidencial somos muy rigurosos en cómo instalamos las casillas, cómo se cuentan los votos, cómo se fabrican las boletas, quién está a cargo de cada mesa directiva, pues en un ejercicio donde el presidente podría ser revocado, tenemos que ser igual de cuidadosos, igual de rigurosos. Entonces, pues es en el proceso en el que estamos inmersos. Y por ahora nos quedamos hasta ahí, consejero. Le mandamos un inmenso abrazo y esperemos poder platicar de nueva cuenta muy pronto.
Con todo gusto, a sus órdenes. Muy buen día. Hasta luego, muy buen día. Ciro Murayama, consejero del INE, hablando justamente de esta aplicación de criterios y reglas operativas de la Distritación Nacional 2021-2023, hablando justamente de cómo se aprueba por unanimidad por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hablando de una redistritación que lo que nos comenta Ciro Murayama se hace de manera habitual, necesaria cada vez que se hacen estos censos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, se realiza con los datos del INEGI. Bueno, parte de lo que habla también es de los movimientos, de la propia movilidad social y de cómo se han redistribuido justamente las poblaciones, hablando particularmente de la Ciudad de México, como una ciudad donde al parecer tenemos un menor número de habitantes o una disminución en los habitantes que se ve reflejada en esta redistribución y que, bueno, pues arroja nuevos retos, pensando, por ejemplo, en la distribución propia de la Cámara de Diputados, justamente pensando en que existe este número fijo de curules, ¿no?, disponibles, y la población total de un país pues se tiene que dividir de tal manera que